Vamos a hacer un market recap de hoy lunes 20 de agosto de 2018. Sin duda la acción o la jugada por excelencia CBSI. CBSI es una acción que cotiza en OTC, una compañía que cotiza en OTC. Recuerden que los OTC markets son mercados over the counter que les dicen que son como los mercados grises, porque de alguna manera u otra las compañías que cotizan ahí tienen que satisfacer menos requisitos que si cotizaran en Nasdaq o en New York Stock Exchange. Entonces estos mercados son un poco más ineficientes que los de Nasdaq, pero aún así se puede tradear cualquier acción que esté en estos mercados. Y lo bueno de esto es que recuerden, en el módulo 7 nos sale una estrategia que se llama comprar pánicos. Esta estrategia, comprar pánicos, se enfoca directamente en acciones de OTC porque en los comprar pánicos es primero cuando no hay ninguna, digamos, ninguna razón fundamental por la que esté habiendo un pánico. Es decir, no es porque esta acción de repente haya tenido una mala noticia, haya tenido unos malos earnings, haya hecho un public offering, nada de eso. Simplemente es una razón técnica. La razón técnica es porque las stop losses se empiezan a disparar y eso hace que se creen órdenes de mercado en bastante cantidad. Y eso hace que el precio vaya bajando de una manera impresionante y eso hace que gente entre en pánico y quiera salir de su posición a como de lugar, generando así aún una mayor caída de precios. Entonces esto se da simplemente por, vamos a repetirlo, razón técnica, no es ninguna razón fundamental y esto fue lo que ocurrió en CBSI. CBSI la tenemos viendo desde hace varias semanas porque está overextended y este es el patrón. El patrón es una acción de OTC que comienza a estar sobreextendida. Fíjense que desde abril estaba en 0,44 y hoy, ayer, el viernes, el 17 de agosto, llegó a estar en 6,80. Y hoy, fíjense que llegó hasta 9,30. A ver, llegó hasta 9,20. Ese fue el high de hoy. Y luego se dispara este pánico. Entonces, recuerden que los pánicos son caídas de precio de 20, 30, 40, 50%. En este caso, vivimos una caída de más de 50% en la caída del valor de CBSI, de la acción de CBSI. Y fíjense el volumen tan impresionante que hubo hoy. Vamos de todas maneras a ver el momento en que se hizo ese pánico y verlo en vivo para que vean el turning point y para que apliquen esta estrategia en otros escenarios parecidos, porque recuerden que estos son patrones. Recuerden que esto lo estamos viendo desde hace varias semanas sabiendo que va a caer un 30, 40, 50% porque es un OTC que está sobreextendida. Cuando decimos sobreextendida es porque no hay una consolidación sana o saludable entre esta corrida. Fíjense que esta corrida va de 2,84 a 9,20 en unos días. Eso te da la sobreextensión sin ninguna razón y podemos ver estas caídas de precio tan impresionantes. Vamos a verlo en vivo. Aquí estamos viendo este pánico en vivo, está en 6,65, acaba de pasar el high of day del día anterior y obviamente estamos adelantando un poco la velocidad porque es un pánico que obviamente dura un tiempo. Fíjense que estamos viendo un gráfico de velas de un minuto y todo lo que ocurre en cada barra es lo que ocurre en un minuto. Fíjense abajo también las velas de volumen, que eso es lo que más vamos a estar pendientes, y el level 2 a mano derecha. Hay algo acá que es que estoy viendo en el chat, en nuestro chat, que uno de los estudiantes, José Andrés, quiere comprar este pánico, pero lo primero que le decimos es deja que se desangre, porque cuando empieza a ocurrir este pánico, normalmente se desangra la acción, entonces tienes que dejarla caer 20, 30, 40, 50%. ¿Y dónde es el turning point? Bueno, primero vamos a ver los niveles clave. Aquí vemos los niveles clave y vemos que el nivel de 6, un poco más abajo de 6 va a ser un nivel clave y el nivel de 5,50 también es un nivel clave y el nivel de 5 también es un nivel clave. Vamos a ver cómo reacciona en 6 y vemos cómo en 6 pasa de largo.
no se incrementa el volumen. Recuerda que una de las cosas más importantes de ver acá es que se incremente el volumen y que empieces a ver más compradores que vendedores en el level 2. Ya vamos a ver cómo se hace, pero fíjense que hasta este punto lo que vemos es que el ask se hace cada vez más fuerte, el bid cada vez más débil y los prints pasan es por el lado del bid y ni siquiera por el lado del bid, sino hasta más abajo del bid. Entonces, mientras ocurra eso, tenemos que dejar que se desangre la acción. Vamos a ver, justo en este momento, ya en 5.50, vemos cómo era otro nivel clave y fíjense cómo se lo pasó como si nada. Y vamos a ver el nivel clave de 5, pero fíjense que en este momento ya comenzamos a ver ciertos prints que le empiezan a pegar al bid, a pegar al ask, a pesar que se está haciendo el ask más fuerte, ya comenzamos a ver cierto volumen, que fíjense cómo empieza a incrementarse el volumen y fíjense cómo los compradores comienzan a aparecer. Vean esa orden de 10K, vean que empiezan a pegarle al ask y ya en este momento ya yo empiezo a tratar de poner una orden y fíjense que para este punto, miren cómo el volumen se empieza a incrementar. Vean, el volumen ya se empieza a incrementar de una manera absurda. Vean la barra de volumen que es más de 500.000 acciones y ya para ese momento, fíjense que los prints están pasando por encima del ask en 3.32. Ahí yo había colocado mi orden en 3.32, pero fíjense que fue tan rápido que no me tomó la orden y no quise perseguir, pero fíjense que ya el bid está en 5.54 y los prints ya comienzan a ser de 5.50 a 5.60. Ahí ya te das cuenta que es el turning point, pero el turning point clave era el 5.30. Cuando vimos que apenas esa barra de volumen se hizo muy grande, teníamos que poner la orden y pegarle un poco por encima del ask, teniendo como riesgo ese último nivel de soporte que era 5.25. Para este momento ya comenzamos a ver cómo la acción comienza a rebotar. No llegó al 5, que era el otro punto de soporte, sino que ya en 5.20, 5.25 comenzó a ser el turning point, o comenzó a ser el reversal, que es el rebote. Algo muy importante es que este tipo de acciones tenemos que dejarla desangrarse. ¿Y que es un falling knife? Sí, estamos tratando de agarrar un falling knife y por eso es bastante difícil poder tomarlo, pero vean cómo no íbamos a entrar, no íbamos a colocar ninguna orden hasta que nos confirmara que ese era el turning point y eso ocurrió en esa vela de volumen. Fue tan fuerte la vela de volumen que no dio tiempo. De hecho, coloqué mi orden en 3.32, en el 5.32 no se ejecutó y no quise perseguir. Entonces ahora, esta es las velas de 5 minutos y fíjense cómo se ven las velas de 5 minutos. Ya podemos ver que comienza a rebotar y comienza a dar rebotes sanos. Ahora adelantamos un poco el video y seguimos viendo en velas de 1 minuto. No vemos turning point todavía, no vemos momento de vender aún, porque fíjense que esto sigue hacia arriba sin dar ni siquiera una bajada o dar ni siquiera un pullback, como le decimos, o un dip. Y para este momento ya comienza a dar el dip y este comienza a ser el turning point. Este creo que es el momento perfecto de vender, que es una vez que hace este dip con una vela roja bastante fuerte de unas 300.000 acciones, lo ideal es vender en el punto del high del día, el high de esa vela que tuvo esa vela roja, que es más o menos por el 6.70. Creo que ese es el punto perfecto para salir. De todas maneras, vamos a ver cómo rebota hacia ese punto y también vamos a ver cómo luego de que decimos esto, fíjense, hace el rebote hacia 5.70, creo que ahí era el punto perfecto para salir, creo que llega un poco más arriba, llega hasta 6.80 y algo, pero definitivamente este es el momento de salir, hay que aprovechar vender en fortaleza. Recuerden que en los rebotes, esto es un rebote de más de 50%, de más de 20%, disculpen, desde 5.25 hasta 6.85,
Pero recuerden que hay que vender en fortaleza, no hay que esperar a que entre nuevamente el pánico, porque ya ven que en OTC es bien difícil las ejecuciones, porque son mercados bastante ineficientes. Entonces lo que vemos acá es el rebote y justamente ese es el momento de vender. Adelantamos el video unos minutos y fíjense que ya para este punto falla el rebote donde habíamos sugerido que era un turning point bien interesante, 670. Y fíjense, hay algo muy interesante que quiero que vean acá. Por favor, jamás, 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 luego de un pánico, vuelvan a meterse en la acción. Es bastante peligroso, sobre todo en ese nivel de soporte que al parecer era bien bueno, que era 5.25. Fíjense que tuvo un rebote muy corto hasta 5.75 y luego vuelve a caer de una manera estrepitosa. Fíjense que ya está por el 3.50, está perdiendo $1.50. Entonces, no vuelvan a meterse porque los pánicos que tomamos son los primeros pánicos. Ya luego el segundo pánico es un poquito menos fuerte, un poco más débil y no vale la pena hacerlo. Y así fue como queda nuestra acción al final del día. Fíjense que definitivamente tuvo un rebote bastante interesante desde 3.50, pero como les dije, lo más seguro es hacerlo la primera vez. Fíjense que la segunda vez, más o menos en 4.25, hubo una vela de volumen bastante grande, más de 600.000 acciones, y no tuvo el rebote. Entonces es bastante difícil, luego de que hace el primer bounce o luego de que hace el primer rebote, que esta acción lo haga de nuevo. Entonces, recuerden que esta estrategia es el primer pánico en OTCs y cuando se ven más compradores que vendedores en el level 2 y cuando el volumen se incrementa de una manera impresionante como lo pudimos ver.